¿Te has preguntado por qué cada vez que intentas tener un encuentro profundo e íntimo con Dios, a través de la oración, tu mente se nubla inexplicablemente? Tus párpados se vuelven pesados como plomo y una somnolencia abrumadora e irresistible se apodera de todo tu ser, como si una fuerza invisible estuviera luchando desesperadamente para impedir que tengas esa comunicación transformadora con el Creador del universo. ¿Has experimentado esa frustración devastadora de despertarte después de haberte quedado dormido en medio de una oración urgente, sintiendo como si hubieras fallado miserablemente en el momento más importante de tu día espiritual? Hoy vas a descubrir la historia de una mujer que durante más de 15 años luchó contra esta batalla aparentemente imposible de vencer, pero que finalmente entendió que detrás de su somnolencia durante la oración había fuerzas espirituales específicas que la estaban atacando sistemáticamente, y que aprendió estrategias sobrenaturales para vencer completamente esta guerra invisible que había estado robándole años de intimidad divina. ¿Será posible que tu lucha contra el sueño durante la oración no sea una falla personal de disciplina, sino una batalla espiritual real que requiere armas específicas del reino de Dios para ser vencida de una vez por todas? Esta revelación llegó a tu vida hoy porque Dios quiere liberarte de la culpabilidad y enseñarte que existe un enemigo real que teme profundamente tus momentos de conexión íntima con el Padre Celestial. Si sientes que esta enseñanza es exactamente lo que tu corazón necesita escuchar, escribe en los comentarios: «Venzo el sueño en oración», y alegrarás mi alma sabiendo que un guerrero más está decidido a ganar esta batalla espiritual. Dale me gusta a este video porque estás declarando que quieres que Dios te revele las estrategias para mantenerte completamente alerta durante tus encuentros con Él. Si te alejas ahora, estarás perdiendo la oportunidad de entender por qué esta lucha es más común de lo que imaginas y cómo puedes vencerla para siempre. Voy a comenzar la historia. Su nombre era Claudia, y cuando la conocí durante un retiro espiritual de mujeres que se realizó en las hermosas montañas de nuestra región hace aproximadamente 5 años, inmediatamente pude percibir en sus ojos color avellana esa mezcla peculiar y conmovedora de hambre espiritual genuina, entrelazada con una frustración profunda que parecía haber estado carcomiendo su alma durante años de lucha silenciosa e incomprendida. Claudia era una mujer de 42 años que había entregado su vida al Señor desde muy joven. Había crecido en una familia cristiana sólida, donde la oración era tan natural como respirar, y durante toda su juventud había sido conocida en su congregación como una joven guerrera de oración que podía interceder durante horas sin mostrar signos de cansancio o distracción. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar gradual pero persistentemente en su vida de oración durante sus años de madurez. Algo que la había sumido en una confusión espiritual tan profunda que había llegado a cuestionar si Dios seguía interesado en escuchar sus peticiones o si había algo fundamentalmente equivocado en su corazón que estaba impidiendo esa comunión íntima que había caracterizado sus primeros años de fe cristiana. El problema que atormentaba a Claudia día y noche era tan específico como desconcertante. Cada vez que se disponía a tener un tiempo prolongado de oración intercesora, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la casa estaba completamente silenciosa, y ella tenía la oportunidad perfecta de conectarse profundamente con el corazón del Padre, una somnolencia inexplicable e irresistible comenzaba a apoderarse de su mente y su cuerpo, de una manera que jamás experimentaba durante ninguna otra actividad de su día. Claudia me describió con detalles vívidos y dolorosos cómo podía pasar horas navegando en Internet, leyendo libros, viendo programas de televisión
o realizando tareas domésticas sin sentir ni la más mínima señal de fatiga o sueño, pero en el momento exacto en que se arrodillaba junto a su cama, abría su Biblia y comenzaba a dirigir su corazón hacia la presencia de Dios en oración. Era como si alguien hubiera activado un interruptor invisible que inundaba todo su sistema nervioso con una pesadez abrumadora que hacía que sus párpados se volvieran tan pesados como si llevaran pesas de plomo. Durante los primeros años, cuando esto comenzó a suceder, Claudia había atribuido esta somnolencia a factores puramente físicos y naturales. Pensaba que quizás estaba durmiendo pocas horas por la noche debido a las responsabilidades de ser madre de 3 niños pequeños y esposa de un hombre que trabajaba turnos irregulares, o que tal vez su dieta necesitaba ajustes para mantener niveles más estables de energía durante las primeras horas del día. Probó acostarse más temprano, cambiar sus hábitos alimenticios, tomar vitaminas específicas para combatir la fatiga e incluso consultó con su médico de cabecera para descartar problemas de salud que pudieran estar causando esta somnolencia tan específica y localizada únicamente en sus momentos de oración. Todos los exámenes médicos salieron completamente normales. Todas las modificaciones en su estilo de vida produjeron mejorías en su energía general durante el día, pero nada, absolutamente nada, lograba eliminar esa pesadez abrumadora que la invadía específica y exclusivamente cuando intentaba orar con intensidad y profundidad espiritual. Con el paso de los meses, esta batalla contra el sueño durante la oración comenzó a afectar dramáticamente otros aspectos de la vida espiritual de Claudia. Empezó a experimentar una sensación creciente de distancia emocional de Dios, como si hubiera una barrera invisible entre ella y el trono de la gracia que hacía que sus oraciones se sintieran mecánicas, superficiales y desprovistas de esa pasión intercesora que había caracterizado sus años anteriores de comunión íntima con el Señor. Sus tiempos de oración, que una vez habían sido los momentos más preciados y energizantes de todo su día, se habían convertido gradualmente en sesiones frustrantes donde luchaba constantemente contra la somnolencia. Se sentía culpable por no poder mantener la concentración espiritual que sabía que Dios merecía, y terminaba sintiéndose como un fracaso espiritual que no tenía la disciplina ni la madurez necesaria para sostener una vida de oración efectiva y transformadora. La frustración de Claudia se intensificó dramáticamente cuando comenzó a notar que esta somnolencia no era solamente un fenómeno que ocurría durante sus devocionales matutinos privados, sino que también se manifestaba durante otros momentos espirituales específicos que requerían concentración y sensibilidad al Espíritu Santo. Durante los servicios de oración corporativa en su iglesia, especialmente cuando el pastor invitaba a la congregación a momentos de intercesión silenciosa e íntima, Claudia experimentaba esa misma pesadez abrumadora que hacía que tuviera que luchar desesperadamente para mantener los ojos abiertos y la mente enfocada en las peticiones que sabía que eran vitalmente importantes para su familia, su comunidad y las necesidades urgentes que pesaban sobre su corazón maternal y espiritual. Era como si existiera una correlación directa e innegable entre la profundidad espiritual del momento de oración y la intensidad de la somnolencia que la atacaba, lo cual la llevó gradualmente a comenzar a sospechar que tal vez había algo más complejo y misterioso sucediendo en el reino espiritual de lo que inicialmente había imaginado. Claudia me contó con una vulnerabilidad que me partió el corazón cómo había llegado al punto de evitar comprometerse a liderar grupos de oración en su iglesia o participar en vigilias nocturnas de intercesión, porque la vergüenza de quedarse dormida públicamente durante momentos sagrados de comunión corporativa con Dios
había comenzado a erosionar su confianza en sí misma como creyente madura y como ejemplo espiritual para otras mujeres que la admiraban y buscaban su guía en asuntos de fe y vida cristiana práctica. La situación alcanzó su punto más crítico durante una noche particularmente difícil, cuando Claudia había recibido una llamada telefónica urgente de su hermana menor, informándole que su sobrina de 12 años había sido hospitalizada de emergencia con síntomas que los médicos no lograban diagnosticar claramente, y que toda la familia estaba reunida en la sala de espera del hospital, clamando desesperadamente por un milagro de sanidad divina que solo podía venir a través de la intercesión poderosa y efectiva de personas que sabían cómo mover el corazón de Dios a través de la oración apasionada e incansable. Esa noche, Claudia se dirigió a su habitación con una determinación férrea de pasar toda la noche intercediendo por la vida de su sobrina, declarando promesas de sanidad de la Escritura, ejerciendo la autoridad espiritual que sabía que tenía como hija del Rey del Universo, y clamando con toda la intensidad de su corazón maternal por la intervención sobrenatural que su familia necesitaba urgentemente. Sin embargo, después de apenas 20 minutos de oración intensa, esa somnolencia familiar pero devastadora comenzó a invadir su mente como una niebla espesa y asfixiante que hacía que cada palabra se volviera más difícil de pronunciar. Cada pensamiento intercesorio se desvaneciera como humo, y cada declaración de fe se sintiera como si estuviera siendo filtrada a través de algodón que amortiguaba tanto su intensidad como su claridad espiritual. Claudia luchó desesperadamente contra esta pesadez, se pellizcó los brazos hasta dejarse marcas rojas. Se levantó para caminar por la habitación, se salpicó agua fría en el rostro. Incluso intentó orar de pie junto a la ventana abierta, donde el aire fresco de la madrugada podía mantenerla alerta, pero nada funcionaba. La somnolencia parecía seguirla como una sombra malévola que se intensificaba precisamente en proporción directa a la urgencia espiritual del momento y a la importancia crítica de las peticiones que estaba presentando ante el trono de la gracia divina. Fue durante esa noche de lucha infructuosa, cuando finalmente se rindió a la fatiga y se despertó 6 horas después, sintiendo una mezcla tóxica de culpabilidad aplastante y confusión espiritual profunda, que Claudia tomó la decisión de buscar consejo de una mujer mayor en su congregación, que tenía reputación de entender las dimensiones más profundas y misteriosas de la guerra espiritual. Lo que descubrió durante esa conversación transformadora cambió para siempre su comprensión sobre la naturaleza real de su lucha contra el sueño durante la oración, y la llevó a descubrir verdades sobre la batalla invisible que se libra en el reino espiritual cada vez que un creyente se dispone a tener un encuentro íntimo y poderoso con el Dios viviente. Hermano querido, si has llegado hasta este punto en la historia conmovedora de Claudia, es porque algo profundamente familiar está resonando en las cuerdas más sensibles de tu corazón. Algo que reconoce que la lucha aparentemente inexplicable que experimentó esta mujer preciosa no es tan diferente de las batallas silenciosas e incomprendidas que tú mismo has enfrentado en la soledad de tu propio cuarto de oración. En esos momentos sagrados, cuando tu alma más necesita conectarse con la presencia transformadora del Padre Celestial. La experiencia frustrante y desconcertante de Claudia no es simplemente una anécdota aislada sobre una creyente que tenía problemas con la disciplina personal o la gestión del tiempo, sino que es un espejo transparente y revelador, donde puedes contemplar reflejada tu propia tendencia inexplicable de experimentar somnolencia, específicamente durante los momentos más importantes y espiritualmente significativos de tu vida de oración.
Dios permitió que conocieras la historia detallada de Claudia precisamente hoy, en este momento específico de tu caminar espiritual, porque hay algo urgente y vitalmente importante que necesita ser desenmascarado y comprendido completamente en tu entendimiento sobre la naturaleza real de las fuerzas invisibles que operan activamente para sabotear, interrumpir y neutralizar los momentos más poderosos de tu comunicación íntima con el Creador del universo. Quiero que entiendas algo profundamente revelador que cambió para siempre la perspectiva de Claudia sobre su lucha contra la somnolencia durante la oración. Lo que ella había estado experimentando durante años no era una falla personal de carácter, una deficiencia en su disciplina espiritual o una indicación de que Dios había perdido interés en escuchar sus peticiones, sino que era evidencia tangible e irrefutable de que estaba involucrada en una guerra espiritual real e intensa que se libraba específicamente para impedir que experimentara el nivel de intimidad divina, poder intercesorio y efectividad espiritual que su enemigo sabía que podía ser devastadoramente peligroso para los planes y propósitos del reino de las tinieblas. La realidad que Claudia descubrió y que quiero compartir contigo con toda la claridad y urgencia que merece esta revelación transformadora, es que el enemigo de nuestras almas tiene una estrategia específica, sistemática y extraordinariamente efectiva para neutralizar el poder de los creyentes que tienen el potencial de convertirse en intercesores poderosos y transformadores de su generación. Esta estrategia no involucra tentaciones dramáticas hacia pecados evidentes o ataques frontales contra la fe que serían fácilmente reconocibles y combatibles, sino que utiliza tácticas mucho más sutiles, aparentemente inocentes y psicológicamente sofisticadas, que hacen que el creyente atribuya los ataques espirituales a causas naturales, físicas o emocionales que no requieren respuesta espiritual directa o guerra intercesoria específica. Déjame compartir contigo algo extremadamente personal e íntimo de mi propia experiencia ministerial que muy pocas personas conocen. Algo que me enseñó de manera dolorosa pero transformadora sobre la realidad de esta guerra invisible que se libra específicamente para sabotear nuestros momentos más importantes de conexión espiritual con Dios. Durante una temporada particularmente crítica de mi ministerio, hace aproximadamente 6 años, estaba enfrentando una serie de desafíos simultáneos que requerían desesperadamente intervención divina sobrenatural. Problemas financieros que amenazaban la estabilidad del ministerio, conflictos relacionales complejos dentro del liderazgo de la iglesia y ataques personales contra mi carácter y mi integridad que estaban siendo orquestados por personas que una vez habían sido colaboradores cercanos y confidentes ministeriales. Sabía con absoluta certeza que la única manera de navegar exitosamente a través de esta tormenta perfecta de dificultades era a través de una vida de oración más intensa, más consistente y más estratégicamente enfocada de la que jamás había mantenido en toda mi experiencia cristiana y ministerial. Sin embargo, precisamente durante esta temporada, cuando más necesitaba desesperadamente la claridad divina, la dirección sobrenatural y el poder intercesorio que solo podían venir a través de tiempos prolongados de comunión íntima con Dios, comencé a experimentar algo que inicialmente me confundió profundamente y luego me alarmó considerablemente. Cada vez que me disponía a tener sesiones extendidas de oración intercesora, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando había planificado pasar tiempo significativo buscando el rostro de Dios para las decisiones críticas que necesitaba tomar,
Una somnolencia inexplicable e irresistible comenzaba a apoderarse de mi mente y mi cuerpo de una manera que jamás había experimentado durante ningún otro aspecto de mi rutina diaria o ministerial. Podía predicar durante horas sin sentir fatiga. Podía estudiar la Biblia durante sesiones maratónicas de preparación sermónica sin experimentar ni la más mínima señal de cansancio mental. Podía participar en reuniones administrativas extenuantes que duraban toda la tarde sin necesidad de luchar contra el sueño. Pero en el momento exacto en que me arrodillaba en mi oficina pastoral, abría mi corazón en oración intercesora y comenzaba a clamar específicamente por la intervención divina en las crisis que estaba enfrentando. Era como si alguien hubiera inyectado un sedante poderoso directamente en mi sistema nervioso, que hacía que mantener la concentración espiritual se convirtiera en una batalla agotadora e inevitablemente perdida contra una fuerza que parecía ser más poderosa que mi fuerza de voluntad, mi disciplina personal o mi desesperación genuina por escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. Durante semanas traté de resolver este problema utilizando las mismas estrategias que Claudia había intentado. Modificaciones en mi horario de sueño, cambios en mi dieta, ejercicio físico matutino para aumentar mi nivel de energía e incluso consultas médicas para descartar problemas de salud que pudieran estar causando esta fatiga tan específica y selectiva. Pero nada funcionaba. Y la frustración se intensificaba cada día porque podía sentir en mi espíritu que había decisiones ministeriales críticas, esperando por dirección divina, respuestas celestiales que necesitaban ser recibidas y estrategias sobrenaturales que requerían ser reveladas a través de tiempos prolongados de intercesión que simplemente no podía sostener debido a esta somnolencia que parecía atacarme exclusivamente durante mis momentos más importantes de búsqueda espiritual. Me gustaría pedirte algo muy especial y significativo, hermano querido. Si no es mucha molestia para ti, tómate un momento precioso para comentar la frase «Ya estoy suscrito» en los comentarios de este video transformador. Mi corazón se llena de una alegría inmensa e indescriptible cuando leo a mis oyentes fieles participar activamente en este espacio sagrado que hemos construido pacientemente juntos, porque así no me siento completamente solo en esta misión divina de compartir verdades que pueden liberar a miles de creyentes de batallas espirituales que han estado librando en silencio durante años, sin entender completamente la naturaleza real de lo que estaban enfrentando. Saber que hay personas exactamente como tú, personas de carne y hueso que están experimentando las mismas luchas incomprendidas contra fuerzas invisibles que atacan específicamente durante nuestros momentos más vulnerables e importantes de comunicación con Dios. Me da fuerzas renovadas y motivación fresca para continuar desenmascarando las tácticas del enemigo y equipando a los santos con las armas espirituales que necesitan para ganar estas batallas decisivas. Y si aún no estás suscrito a este canal de liberación y enseñanza espiritual, presiona ahora mismo ese botón rojo de suscripción mientras continuamos profundizando juntos en esta revelación que puede transformar completamente tu comprensión sobre lo que realmente está sucediendo en el reino invisible cada vez que intentas tener un encuentro poderoso con el Dios viviente. En las páginas sagradas e inspiradas de la Escritura encontramos múltiples ejemplos extraordinarios y reveladores de siervos de Dios que enfrentaron oposición espiritual directa, sistemática y estratégicamente diseñada para interrumpir, sabotear o neutralizar sus momentos más críticos de comunicación íntima con el Padre Celestial. Uno de los ejemplos más dramáticos e instructivos lo encontramos en la experiencia transformadora del profeta Daniel,
específicamente durante el periodo extraordinario que se describe en Daniel capítulo 10, donde este hombre de Dios experimentó una guerra espiritual tan intensa y real que literalmente afectó su capacidad física de recibir las revelaciones sobrenaturales que Dios estaba intentando transmitir a su corazón hambriento y receptivo. El texto bíblico nos revela con detalles vívidos y específicos que Daniel había estado ayunando y orando fervientemente durante 3 semanas completas, buscando desesperadamente comprensión divina sobre visiones proféticas que había recibido, pero que no lograba interpretar completamente. Sin embargo, a pesar de su dedicación incansable, su disciplina espiritual impecable y su hambre genuina por la revelación celestial, Daniel experimentó algo que inicialmente debe haber sido profundamente desconcertante y espiritualmente frustrante. Un silencio divino aparente que parecía indicar que sus oraciones no estaban siendo escuchadas, procesadas o respondidas por el Dios al cual había servido fielmente durante décadas de vida consagrada y ministerio profético efectivo. Lo que Daniel no sabía, pero que fue revelado dramáticamente cuando finalmente llegó la respuesta angelical que había estado esperando durante 3 semanas de intercesión persistente, es que sus oraciones habían sido escuchadas desde el primer día en el trono de la gracia, pero que había estado librándose una guerra literal en el reino espiritual entre las fuerzas angelicales que venían con la respuesta divina y las fuerzas demoníacas que estaban luchando desesperadamente para impedir que esa comunicación celestial llegara hasta el corazón del profeta. En Daniel 10, 12, 13, el ángel le explicó con claridad extraordinaria. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esta revelación extraordinaria nos enseña verdades profundas y transformadoras sobre la naturaleza real de lo que sucede en el reino invisible cuando un creyente genuino se dispone a tener comunicación seria, persistente y espiritualmente significativa con el Dios del universo. Nos muestra que existe una oposición real, organizada y estratégicamente implementada, que opera específicamente para interrumpir, retrasar, confundir o neutralizar los momentos más importantes de nuestra vida de oración, y que esta oposición utiliza tácticas sofisticadas que pueden incluir ataques físicos contra nuestro nivel de energía, nuestra capacidad de concentración y nuestra habilidad de mantener la alerta espiritual, que es esencial para recibir comunicación clara del corazón del Padre Celestial. Otro ejemplo bíblico extraordinario e instructivo lo encontramos en la experiencia del mismo Jesús durante su momento más crítico de intercesión en el jardín de Getsemaní, donde incluso el Hijo perfecto de Dios experimentó una forma de oposición espiritual que afectó directamente su capacidad física de mantener la intensidad intercesoria que la magnitud del momento requería. En Lucas 22:44, la Escritura nos dice que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero también nos revela en los versículos anteriores que Jesús tuvo que luchar específicamente contra el cansancio físico que amenazaba con interrumpir su comunión crítica con el Padre durante las horas más importantes de toda la historia humana. El hecho de que Jesús experimentara esta forma de oposición física durante su momento más crucial de intercesión nos enseña que la somnolencia, la fatiga inexplicable y la pérdida de alerta espiritual durante la oración
no son necesariamente indicaciones de falla personal, falta de disciplina o ausencia de genuina espiritualidad, sino que pueden ser manifestaciones de guerra espiritual real que requiere reconocimiento específico, respuesta estratégica y aplicación deliberada de armas espirituales apropiadas para ser vencida efectivamente. También encontramos en la experiencia de los discípulos más cercanos de Jesús durante esa misma noche en Getsemaní un ejemplo extraordinariamente relevante para nuestra discusión sobre la somnolencia durante momentos críticos de oración. En Mateo 26, 40-41, Jesús descubrió a Pedro, Santiago y Juan durmiendo durante el momento cuando más necesitaba su compañía intercesora y apoyo espiritual, y les dijo con una mezcla de comprensión humana y urgencia divina: «Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esta declaración de Jesús es profundamente reveladora, porque reconoce simultáneamente dos realidades importantes. Primero, que existe una tendencia natural de la naturaleza humana hacia la debilidad física, que puede interferir con nuestros mejores intentos de mantener vigilancia espiritual durante momentos críticos. Y segundo, que existe una solución específica y efectiva para esta debilidad que involucra la combinación estratégica de vigilancia consciente, velad, y comunicación activa con Dios, orad, como antídoto poderoso contra las fuerzas que buscan neutralizar nuestra efectividad intercesoria a través de la somnolencia y la distracción mental. Te invito fervientemente a que estudies cuidadosa y profundamente estos pasajes bíblicos durante tu tiempo personal de estudio de la Escritura, y que medites específicamente en las implicaciones prácticas que estas verdades tienen para tu propia experiencia de oración y para tu comprensión de las dinámicas espirituales que operan cuando te dispones a tener encuentros prolongados e intensos con la presencia transformadora de Dios. Reflexionemos también sobre algo extremadamente relevante y perturbador que está ocurriendo en nuestra cultura contemporánea durante este mes de junio del año 2025, donde la capacidad promedio de atención y concentración sostenida ha disminuido dramáticamente debido a la saturación de estímulos digitales. La fragmentación constante de la experiencia humana a través de notificaciones electrónicas incesantes y la reprogramación neurológica que ha resultado de décadas de exposición a tecnologías diseñadas específicamente para capturar, dividir y monopolizar nuestra atención mental de maneras que hacen que la concentración prolongada en cualquier actividad, especialmente actividades que requieren reflexión profunda y sensibilidad espiritual, se haya convertido en un desafío extraordinariamente difícil, incluso para personas que tienen motivación genuina y disciplina personal desarrollada. En este contexto cultural de distracción sistemática y fragmentación de la atención, el enemigo de nuestras almas tiene a su disposición un arsenal de tácticas mucho más sofisticadas y efectivas para sabotear nuestros momentos de oración de lo que jamás ha tenido en ninguna generación anterior de la historia humana. Te felicito sincera y profundamente por estar aquí, permitiendo que Dios desenmascare las tácticas del enemigo y te equipe con entendimiento espiritual que puede transformar completamente tu efectividad en la guerra invisible que se libra cada vez que te dispones a tener un encuentro transformador con el Rey del Universo. Hermano querido y precioso, quiero llevarte ahora a un nivel mucho más profundo y científicamente fundamentado de comprensión sobre los mecanismos específicos, las tácticas particulares y las estrategias sistemáticas que utiliza el reino de las tinieblas para inducir somnolencia, fatiga mental
y pérdida de alerta espiritual durante nuestros momentos más críticos e importantes de comunicación íntima con el Padre Celestial. Los neurocientíficos más prestigiosos y los investigadores en medicina del sueño más avanzados del mundo han descubierto algo absolutamente fascinante y revelador sobre la naturaleza compleja del estado de alerta consciente y los factores específicos que pueden influir, manipular o alterar dramáticamente nuestra capacidad de mantener concentración sostenida durante actividades que requieren atención mental profunda y sensibilidad perceptual refinada. Estos estudios científicos rigurosos han demostrado de manera irrefutable que el estado de alerta consciente es el resultado de un equilibrio extraordinariamente delicado entre múltiples sistemas neurológicos, químicos y eléctricos que operan simultáneamente en nuestro cerebro, y que cualquier interferencia sutil en estos sistemas puede producir estados alterados de conciencia que van desde la distracción leve hasta la somnolencia profunda, sin que la persona afectada tenga conciencia clara de los factores específicos que están causando estos cambios en su capacidad de atención y concentración mental. Pero aquí viene la parte absolutamente extraordinaria y espiritualmente significativa de esta revelación científica. La investigación ha demostrado también que estos sistemas neurológicos de alerta y atención son extraordinariamente sensibles a influencias que van mucho más allá de los factores físicos tradicionales, como la fatiga corporal, la nutrición deficiente o los desequilibrios químicos naturales. Los estados de conciencia pueden ser afectados por frecuencias electromagnéticas específicas, por cambios subtiles en la presión atmosférica, por variaciones en los campos magnéticos locales e incluso por influencias que la ciencia mainstream no ha logrado explicar completamente, pero que han sido documentadas repetidamente en estudios controlados que muestran la capacidad de agentes externos de alterar los patrones de ondas cerebrales de individuos a distancia, sin contacto físico directo y sin el conocimiento consciente de las personas que están siendo afectadas. Lo que esto significa en términos prácticos y espiritualmente relevantes es que existen mecanismos reales, medibles y científicamente verificables a través de los cuales entidades inteligentes que operan en dimensiones que no percibimos con nuestros sentidos físicos tradicionales pueden influir, manipular y alterar específicamente nuestros estados de conciencia durante momentos particulares cuando nuestra alerta espiritual representa una amenaza directa para sus planes, propósitos y actividades en el reino invisible que se superpone y se entrelaza constantemente con nuestro mundo físico visible. Claudia descubrió esta realidad de la manera más dramática y transformadora posible cuando finalmente recibió consejo de una mujer mayor en su congregación que tenía experiencia extensiva en guerra espiritual y que le enseñó a reconocer las señales específicas que indican cuando la somnolencia durante la oración no es resultado de factores naturales, sino de ataques espirituales directos que requieren respuesta intercesoria específica y aplicación deliberada de autoridad espiritual para ser neutralizados efectivamente. Esta mujer sabia le explicó a Claudia que existe una diferencia clara e identificable entre la fatiga natural, que resulta de esfuerzo físico legítimo o falta de sueño adecuado, y la somnolencia inducida espiritualmente que se caracteriza por aparecer súbitamente y sin explicación lógica, intensificarse específicamente durante momentos de búsqueda espiritual seria, resistir todos los remedios naturales tradicionales para combatir el cansancio y desaparecer inmediatamente cuando la persona abandona la actividad de oración o intercesión para dedicarse a cualquier otra tarea secular o mundana.
Claudia me describió con detalles vívidos cómo, una vez que aprendió a reconocer estas características distintivas de la somnolencia inducida espiritualmente, comenzó a poder identificar con precisión científica cuándo estaba experimentando un ataque directo contra su vida de oración y cuando simplemente necesitaba descanso físico legítimo o modificaciones en su rutina diaria para mantener niveles óptimos de energía natural. Pero lo más extraordinario de todo fue descubrir que una vez que reconocía correctamente la naturaleza espiritual del ataque, tenía a su disposición armas específicas y estrategias efectivas que podían neutralizar completamente la somnolencia inducida y restaurar inmediatamente su alerta espiritual a niveles que le permitían tener sesiones de oración prolongadas, intensas y extraordinariamente efectivas que transformaron dramáticamente tanto su vida personal como su capacidad de interceder poderosamente por las necesidades de su familia y su comunidad. La primera arma que Claudia aprendió a utilizar era el reconocimiento verbal y la declaración autorizada de la realidad de lo que estaba sucediendo. En lugar de simplemente luchar físicamente contra la somnolencia o sentirse culpable por su aparente falta de disciplina espiritual, aprendió a dirigirse directamente a las fuerzas espirituales que estaban causando el ataque y declarar en voz audible: reconozco que esto es un ataque espiritual contra mi vida de oración, y en el nombre y la autoridad de Jesús, cancelo y neutralizo toda influencia demoníaca que está siendo ejercida contra mi mente, mi cuerpo y mi capacidad de comunicarme efectivamente con mi Padre Celestial. El resultado de esta declaración autorizada era frecuentemente inmediato y dramático. La somnolencia desaparecía instantáneamente, su mente se aclaraba completamente y su capacidad de concentración espiritual se restauraba a niveles que le permitían orar con intensidad y efectividad durante períodos extendidos sin experimentar ni la más mínima señal de fatiga o distracción mental. Pero déjame compartir contigo también mi propia experiencia personal con la aplicación práctica de estos principios durante aquella temporada crítica de mi ministerio, cuando estaba enfrentando múltiples crisis simultáneas que requerían desesperadamente dirección divina sobrenatural. Una vez que entendí que la somnolencia que experimentaba específicamente durante mis tiempos de intercesión urgente no era resultado de factores físicos naturales, sino de oposición espiritual directa, comencé a implementar estrategias de guerra espiritual que transformaron completamente mi capacidad de mantener sesiones prolongadas de oración efectiva durante los momentos más críticos, cuando más necesitaba claridad divina y dirección celestial para decisiones ministeriales de importancia eternal. El apóstol Pablo, quien posiblemente enfrentó más oposición espiritual directa e intensa que cualquier otro líder en la historia del cristianismo primitivo, nos proporciona en sus cartas inspiradas múltiples revelaciones extraordinarias sobre la naturaleza real de la guerra invisible que se libra específicamente para sabotear, interrumpir y neutralizar la efectividad de los creyentes que representan una amenaza genuina para los planes y propósitos del reino de las tinieblas. En Efesios 6, 11, 12, Pablo revela con claridad cristalina la identidad específica de nuestros verdaderos enemigos espirituales cuando declara: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra acechanzas en el texto griego original se refiere específicamente a métodos astutos,
estrategias calculadas y tácticas sofisticadas que están diseñadas para engañar, confundir y derrotar a través de medios sutiles e indirectos en lugar de confrontación abierta y directa. Esto significa que el enemigo de nuestras almas ha desarrollado un arsenal de técnicas refinadas y psicológicamente sofisticadas que están específicamente diseñadas para neutralizar nuestra efectividad espiritual, sin que reconozcamos necesariamente que estamos bajo ataque directo, lo cual hace que atribuyamos los síntomas de guerra espiritual a causas naturales, físicas o emocionales que no requieren respuesta espiritual específica o aplicación deliberada de autoridad divina para ser resueltas completamente. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos advierte específicamente que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo cual nos enseña que las tácticas más efectivas del enemigo no son necesariamente las tentaciones obvias hacia pecados evidentes o los ataques frontales contra nuestra fe que serían fácilmente reconocibles, sino las influencias sutiles que se presentan bajo la apariencia de causas legítimas, preocupaciones válidas o necesidades genuinas que desvían nuestra atención, fragmentan nuestra concentración y erosionan gradualmente nuestra capacidad de mantener la alerta espiritual y la intensidad intercesora que son esenciales para la comunicación efectiva con Dios y para recibir las revelaciones, direcciones y respuestas que necesitamos para cumplir nuestro propósito divino en la tierra. También en 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo revela algo extraordinariamente significativo cuando dice: «Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó». Esta declaración es profundamente reveladora porque muestra que el enemigo tiene la capacidad real de crear obstáculos específicos, interferencias directas, impedimentos tangibles que pueden afectar incluso los planes ministeriales más nobles, las intenciones más puras y los deseos más sinceros de servir al reino de Dios de manera efectiva y transformadora. Si el enemigo podía estorbar los planes ministeriales del apóstol Pablo, ciertamente tiene la capacidad y la autorización limitada para interferir con nuestros momentos de oración, especialmente cuando esos momentos tienen el potencial de resultar en revelaciones divinas, respuestas sobrenaturales o direcciones celestiales que podrían amenazar significativamente sus actividades destructivas en nuestras vidas, familias y comunidades. Quiero compartir contigo otra experiencia extremadamente personal y transformadora de mi propia vida ministerial, que ilustra de manera dramática cómo el reconocimiento correcto de la guerra espiritual durante la oración puede resultar en victorias sobrenaturales que cambian completamente el curso de situaciones que parecían imposibles desde una perspectiva puramente natural o humana. Durante aquella temporada crítica de oposición ministerial que mencioné anteriormente, llegó un momento específico cuando tuve que tomar una decisión que literalmente afectaría el futuro de cientos de familias en nuestra congregación y determinaría si el ministerio que había construido durante años de servicio fiel podría continuar operando o tendría que cerrarse permanentemente debido a presiones financieras y políticas que estaban siendo orquestadas por personas que, una vez, habían sido colaboradores cercanos y confiables. Sabía que necesitaba desesperadamente recibir dirección clara de Dios sobre esta decisión, porque las implicaciones eran tan enormes y las ramificaciones tan duraderas que no podía permitirme tomar una determinación basada únicamente en sabiduría humana, análisis financiero o consideraciones puramente prácticas.
Una noche me dirigí a mi oficina pastoral con la determinación absoluta de no salir de allí hasta haber recibido dirección divina específica sobre el curso de acción que debía tomar. Sin embargo, después de apenas 15 minutos de oración intensa, esa somnolencia familiar, pero devastadora, comenzó a apoderarse de mi mente con una intensidad que era completamente desproporcionada a mi nivel real de cansancio físico o a cualquier factor natural que pudiera explicar lógicamente por qué estaba experimentando tal dificultad para mantener la alerta espiritual durante el momento más crítico, cuando más necesitaba claridad divina. Pero esta vez, en lugar de luchar inútilmente contra la somnolencia o rendirme a la frustración, apliqué inmediatamente los principios de guerra espiritual que había aprendido a través de años de estudio bíblico y experiencia ministerial. Me levanté de mi posición de oración, comencé a caminar por mi oficina mientras declaraba en voz audible: «En el nombre de Jesús, reconozco que esto es un ataque directo contra mi capacidad de recibir dirección divina y cancelo toda influencia demoníaca que está siendo ejercida contra mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Declaro que mi mente está clara, mi espíritu está alerta y mi corazón está abierto para recibir todo lo que mi Padre Celestial quiere comunicarme durante este tiempo crítico de búsqueda de su voluntad perfecta». El resultado de esta declaración autorizada fue absolutamente extraordinario e inmediato. La somnolencia desapareció instantáneamente, como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación oscura. Mi mente se aclaró completamente y durante las siguientes 3 horas experimenté uno de los tiempos de oración más poderosos, reveladores y transformadores de toda mi vida ministerial. Hermano, te quiero decir con toda la ternura y la urgencia de mi corazón que durante esas 3 horas de intercesión liberada y efectiva, no solo recibí dirección clara sobre la decisión específica que necesitaba tomar, sino que también recibí revelaciones proféticas sobre el futuro del ministerio, estrategias sobrenaturales para navegar a través de la oposición que estaba enfrentando, y promesas específicas de Dios sobre victoria final que se cumplieron exactamente como fueron reveladas durante esa sesión extraordinaria de comunicación divina que jamás habría podido experimentar si hubiera permitido que el ataque de somnolencia neutralizara mi capacidad de perseverar en oración hasta recibir las respuestas que mi situación desesperadamente requería. Mi querido hermano guerrero, mi compañero en esta búsqueda apasionada de una vida de oración, que verdaderamente penetre los cielos y traiga respuestas sobrenaturales a las situaciones imposibles que enfrentamos en nuestro caminar terrenal. Si has tenido la fortaleza espiritual, la perseverancia emocional y el hambre divina de llegar hasta este punto de nuestra conversación profundamente reveladora e íntima, quiero felicitarte de todo corazón, con una emoción que me brota desde las profundidades más recónditas de mi alma, porque has demostrado de manera contundente e irrefutable que eres parte de esa generación extraordinaria de intercesores que no se conforman jamás con explicaciones superficiales, soluciones religiosas tradicionales o respuestas simplistas para las batallas espirituales complejas que caracterizan la experiencia de todo creyente que está verdaderamente comprometido con cumplir su propósito divino en la tierra y con ser un instrumento efectivo en las manos del Dios Todopoderoso para transformar situaciones, cambiar circunstancias y liberar el poder del cielo sobre las necesidades desesperantes de su generación.
El hecho extraordinario y profundamente significativo de que hayas permanecido conmigo fielmente durante toda esta exposición detallada sobre la realidad de la guerra espiritual que se libra específicamente para sabotear nuestros momentos más críticos de comunicación con Dios, que hayas resistido la tentación moderna de buscar entretenimiento más ligero y menos desafiante, que hayas perseverado pacientemente a través de estas verdades bíblicas complejas que requieren madurez espiritual para ser comprendidas completamente y aplicadas efectivamente, demuestra de manera irrefutable que hay algo poderoso y hambriento en tu espíritu que está sediento de entender las dinámicas reales del reino invisible y de ser equipado con las armas espirituales que necesitas para ganar las batallas que determinan el éxito o el fracaso de tu vida de oración. Y en última instancia, la efectividad de tu testimonio cristiano en un mundo que necesita urgentemente ver evidencias tangibles del poder sobrenatural de Dios operando a través de vidas consagradas y corazones rendidos completamente a su voluntad perfecta. Ahora necesito pedirte algo que es de importancia suprema e indiscutible, no solamente para tu crecimiento espiritual personal y tu desarrollo como intercesor maduro que puede discernir entre las batallas naturales y las batallas espirituales, sino también para la expansión gloriosa del reino de Dios en la tierra y para el fortalecimiento de esta comunidad sagrada de corazones hambrientos que hemos construido pacientemente juntos a través de estas enseñanzas transformadoras que tienen el poder de liberar a miles de creyentes de frustraciones espirituales que han estado experimentando durante años sin entender completamente las causas reales de sus luchas aparentemente inexplicables. Quiero que comentes tu nombre completo aquí abajo en la sección de comentarios, porque voy a incluirte específica y personalmente en mis intercesiones diarias más íntimas en este canal bendito, orando específicamente por tu discernimiento espiritual, para reconocer los ataques contra tu vida de oración y por tu autoridad divina para neutralizar efectivamente toda influencia demoníaca que intente sabotear tus momentos más importantes de comunicación con el Padre Celestial, y necesito saber exactamente quién ha tenido el valor espiritual, la perseverancia emocional y el hambre divina de llegar hasta el final de esta revelación, que puede transformar completamente tu efectividad como guerrero de oración para el resto de tu existencia terrenal. Tu nombre quedará registrado permanentemente en mi corazón como uno de esos intercesores fieles, valientes e incansables que no se intimidan cuando Dios les está revelando verdades sobre la guerra invisible que requieren valentía espiritual para ser aplicadas prácticamente, que no se retiran cuando el cielo está equipándolos con armas sobrenaturales, que pueden cambiar completamente el balance de poder en las batallas que están librando en sus vidas personales, familiares y ministeriales. Pero además, hermano precioso y extraordinariamente valioso para el reino de Dios, es vital, absolutamente vital e indispensable que compartas este video transformador ahora mismo con alguien específico en tu círculo familiar, social, ministerial o eclesiástico que necesita urgentemente recibir esta revelación liberadora sobre la realidad de los ataques espirituales contra la vida de oración y las estrategias efectivas para neutralizar estas influencias demoníacas que han estado robando años de intimidad divina y efectividad intercesoria a miles de creyentes sinceros que no entendían completamente la naturaleza real de lo que estaban enfrentando. Quiero que pienses cuidadosa y específicamente en tu familia extendida, en tus hermanos en la fe, en los líderes de tu congregación, en tus amigos más cercanos que comparten tu pasión por la oración intercesora.
y identifiques de manera particular a alguien que está experimentando frustración con la somnolencia durante sus tiempos de oración. Alguien que ha estado luchando silenciosamente con la culpabilidad de no poder mantener la concentración espiritual durante sus momentos de búsqueda de Dios. Alguien que necesita descubrir que no está solo en esta batalla y que existe una explicación bíblica sólida y una solución espiritual efectiva para las dificultades que ha estado enfrentando en su vida de intercesión personal. Y si en este momento no puedes identificar inmediatamente a una persona específica en tu entorno que necesite esta enseñanza particular sobre la guerra espiritual que se libra contra nuestros momentos de oración, quiero que compartas este video en tu perfil personal de Facebook, en tus estados de WhatsApp, en tu cuenta de Instagram, en cualquier plataforma digital donde tengas presencia e influencia espiritual, porque es absolutamente urgente y estratégico que estas verdades bíblicas liberadoras se multipliquen exponencialmente en estos tiempos tan confusos y espiritualmente desafiantes en los que estamos viviendo, donde tantos creyentes genuinos están experimentando ataques sofisticados contra sus vidas de oración, sin tener las herramientas espirituales necesarias para reconocer, resistir y neutralizar efectivamente estas influencias demoníacas que están diseñadas específicamente para robar la intimidad divina y reducir la efectividad intercesoria de los santos, que podrían representar una amenaza real para los planes destructivos del reino de las tinieblas. Te voy a revelar algo que necesitas entender con toda claridad y que jamás debes permitir que se desvanezca de tu conciencia espiritual. Satanás, el padre de mentiras y el enemigo declarado de la oración efectiva, está luchando en este preciso momento con todas sus fuerzas infernales, con toda su artillería demoníaca, con todo su poder destructivo y toda su astucia milenaria, para impedir que apliques estos principios de guerra espiritual en tu vida de oración personal y que compartas esta enseñanza transformadora con otras personas que necesitan urgentemente ser liberadas de años de frustración espiritual y culpabilidad religiosa que han resultado de no entender la naturaleza real de los ataques que han estado experimentando. Él sabe perfectamente que cuando los creyentes descubren cómo reconocer y neutralizar los ataques espirituales contra sus vidas de oración, cuando aprenden a discernir entre las luchas naturales y las batallas sobrenaturales, cuando se equipan con las armas bíblicas que pueden cancelar toda influencia demoníaca que intente sabotear sus momentos de comunicación íntima con Dios, su capacidad de mantener a los santos en frustración espiritual y mediocridad intercesoria se debilita dramáticamente y pierde terreno espiritual de manera irreversible en la vida de los guerreros de oración verdaderamente equipados y estratégicamente preparados. Por eso, si en este momento estás sintiendo una resistencia extraña hacia la idea de aplicar principios de guerra espiritual en tu vida de oración, si estás experimentando pensamientos que te sugieren que tal vez estos conceptos son demasiado dramáticos o sobrenaturales para tu estilo personal de cristianismo, si estás sintiendo una incomodidad inexplicable con la idea de confrontar directamente las fuerzas espirituales que pueden estar afectando tu capacidad de concentración durante la intercesión, si estás experimentando una pereza súbita hacia la implementación práctica de estas estrategias bíblicas que podrían transformar completamente tu efectividad como intercesor, quiero que reconozcas inmediata y categóricamente que esas sensaciones, esos pensamientos, esa resistencia aparentemente lógica, son precisamente las influencias demoníacas sutiles de las que hemos estado hablando durante todo este mensaje, operando en tiempo real para impedir
que te beneficies de las verdades liberadoras que acabas de recibir y que mantengas el status quo de frustración espiritual que ha caracterizado tu experiencia de oración hasta este momento. Lucha contra esas influencias opresivas ahora mismo, en este preciso instante. No permitas que la timidez espiritual o el temor a lo sobrenatural te roben la oportunidad de experimentar la transformación revolucionaria que viene cuando reconoces correctamente la naturaleza real de tus batallas de oración y aplicas las armas espirituales que Dios ha puesto a tu disposición para ganar victorias definitivas sobre toda fuerza que intente impedir tu comunicación efectiva con el trono de la gracia. No te desconectes. No cierres este video, no te alejes de aquí sin hacer el compromiso firme de implementar inmediatamente estos principios de guerra espiritual en tu vida de intercesión diaria, porque cuando lo hagas, estarás dando el primer paso hacia una dimensión de efectividad en la oración, que transformará no solo tu propia experiencia espiritual, sino también tu capacidad de ser usado por Dios como un instrumento poderoso de intercesión que puede mover montañas, cambiar circunstancias imposibles y traer respuestas sobrenaturales que glorificarán el nombre del Señor y demostrarán su poder ilimitado a un mundo que necesita urgentemente ver evidencias tangibles de la realidad del Dios viviente. Te animo también fervientemente y con todo el amor de mi corazón a que explores otros videos en este canal sagrado de enseñanzas espirituales transformadoras, porque hay muchos más mensajes divinos, muchas más revelaciones poderosas, muchas más verdades bíblicas esperándote pacientemente en esta biblioteca espiritual que hemos construido juntos. Enseñanzas específicamente diseñadas por el corazón amoroso de Dios para las diferentes dimensiones de guerra espiritual que necesitas dominar para convertirte en el intercesor maduro, efectivo y espiritualmente sofisticado que Él quiere que seas para su gloria y para el bien de su pueblo en estos tiempos finales. Este canal no es simplemente entretenimiento religioso de calidad, no es solo contenido cristiano edificante, es un centro de entrenamiento espiritual avanzado donde encontrarás las herramientas bíblicas, las estrategias divinas y las armas sobrenaturales que necesitas para desarrollar una vida de oración que verdaderamente penetre los cielos, neutralice la oposición demoníaca, libere el poder transformador de Dios y produzca resultados sobrenaturales que cambien destinos eternos a través de la intercesión autorizada y espiritualmente sofisticada. Ahora, antes de que nos despidamos de esta conversación transformadora y regreses a las responsabilidades y desafíos de tu vida diaria, quiero hacer una oración especial, específica, personal y extraordinariamente poderosa contigo y por tu vida de intercesión. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos celestiales y Rey Supremo sobre todas las fuerzas del universo visible e invisible, te doy gracias infinitas e inmensurables porque has permitido que mi hermano precioso llegue hasta este momento sagrado conmigo, en esta revelación que tiene el poder de transformar completamente su comprensión sobre la guerra espiritual, que se libra específicamente para sabotear sus momentos más importantes de comunicación contigo. Señor omnisciente, tú conoces perfectamente cada vez que ha experimentado somnolencia inexplicable durante sus tiempos de oración, cada momento de frustración cuando ha luchado contra la fatiga que parecía atacar específicamente durante sus sesiones de intercesión más urgentes, cada ocasión cuando se ha sentido culpable por no poder mantener la alerta espiritual que sabía que sus peticiones importantes requerían. Pero también conoces su corazón sincero, también ves su deseo genuino de ser un intercesor efectivo.
También sientes su hambre desesperada de experimentar victoria completa sobre toda fuerza que intente impedir su comunicación íntima contigo. Te pido con toda la fe de mi corazón que desde este día, desde esta hora, desde este momento transformador, le des discernimiento sobrenatural para reconocer inmediatamente cuando está experimentando ataques espirituales contra su vida de oración. Sabiduría divina para distinguir entre las luchas naturales y las batallas sobrenaturales. Y autoridad espiritual para cancelar, neutralizar y anular toda influencia demoníaca que intente sabotear sus momentos más críticos de búsqueda de tu rostro. Que aprenda como Claudia, como yo, como miles de intercesores que han descubierto estas verdades liberadoras, que tiene a su disposición armas espirituales poderosas que pueden derrotar completamente toda estrategia del enemigo diseñada para robar su intimidad divina y reducir su efectividad intercesoria. Te pido que cada vez que declare en fe y con autoridad que cancela los ataques espirituales contra su vida de oración, experimente victoria inmediata, claridad mental sobrenatural, alerta espiritual extraordinaria y la capacidad de interceder durante periodos prolongados con intensidad, concentración y efectividad que produzcan respuestas milagrosas, revelaciones proféticas, direcciones divinas específicas y manifestaciones tangibles de tu poder sobrenatural que glorifiquen tu nombre santo y demuestren tu realidad a un mundo que necesita urgentemente ver evidencias irrefutables de tu amor, tu poder y tu interés personal en las vidas de aquellos que te buscan con corazones sinceros y expectantes. En el nombre poderoso, glorioso y victorioso de Jesús, quien venció definitivamente a Satanás en la cruz del Calvario y nos dio autoridad completa sobre toda fuerza demoníaca que intente oponerse a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra efectividad en el reino de Dios. Amén y amén. Hermano mío, mi compañero de batalla espiritual, me siento profundamente honrado, bendecido y agradecido de haber tenido el privilegio extraordinario de caminar contigo hasta este punto en otro video más de este canal sagrado que hemos construido juntos, con amor, dedicación, propósito divino y una pasión compartida por ver vidas liberadas de las frustraciones espirituales que han impedido que experimenten la plenitud de intimidad divina y efectividad intercesoria que Dios quiere que todos sus hijos disfruten como parte de su herencia espiritual en Cristo Jesús. Me encantaría con todo mi corazón poder visitarte personalmente en tu lugar de oración, orar contigo por horas aplicando estos principios de guerra espiritual, ser testigo presencial de la transformación que sé que Dios va a hacer en tu vida de intercesión cuando implementes estas estrategias bíblicas, abrazarte como al hermano en la fe que verdaderamente eres y celebrar juntos cada victoria sobrenatural que experimentes sobre las fuerzas que han estado saboteando tus momentos más preciosos de comunicación con el Padre Celestial. Pero como la distancia física y las circunstancias actuales no nos permiten ese encuentro presencial tan deseado, mi mayor deseo, mi anhelo más profundo e intenso, es dirigirme a la sección de comentarios de este video y encontrar el tuyo, leyendo tu testimonio personal de cómo Dios ha comenzado a darte victoria sobre los ataques espirituales contra tu vida de oración, descubriendo las transformaciones específicas que estás experimentando en tu capacidad de mantener alerta espiritual durante la intercesión, conociendo las respuestas sobrenaturales que estás recibiendo como resultado de aplicar estos principios de guerra espiritual, y teniendo la oportunidad de celebrar contigo cada evidencia del poder divino que se está manifestando, porque finalmente entendiste la naturaleza real de las batallas que habías estado librando
y te equipaste con las armas espirituales necesarias para ganar victorias definitivas. Siempre, absolutamente siempre leo todos y cada uno de los comentarios que dejan mis hermanos queridos en estos videos educativos. Y mi corazón se llena de un gozo indescriptible, de una emoción profunda e inexplicable, cuando veo que mis oyentes fieles se animan a compartir sus testimonios más íntimos sobre la transformación de sus vidas de oración a través de la aplicación de principios bíblicos de guerra espiritual, porque así todos aprendemos juntos, todos crecemos juntos. Y todos nos fortalecemos mutuamente en esta familia espiritual que trasciende las barreras geográficas, culturales, denominacionales, y que está unida por la determinación compartida de no permitir que el enemigo continúe robando la intimidad divina y la efectividad intercesoria que son nuestro derecho espiritual como hijos e hijas del Rey del Universo. Y te pido perdón humilde y sinceramente si en algún momento durante este mensaje extenso e intenso hubo dificultades técnicas con la calidad del audio, o si me repetí innecesariamente con alguna enseñanza particular, o si la grabación no alcanzó la perfección técnica que mereces, porque mi corazón estaba tan completamente rebosante de pasión por compartir estas verdades liberadoras contigo, tan lleno de urgencia por equiparte con las armas espirituales que necesitas para ganar las batallas que han estado frustrando tu crecimiento espiritual, tan cargado de emoción por la revolución que sé que está a punto de comenzar en tu vida de intercesión, que quizás la intensidad de mis sentimientos y la importancia suprema de este mensaje afectaron algunos aspectos técnicos de la presentación. Que el Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente en cada área específica de tu existencia, que te dé discernimiento sobrenatural para reconocer inmediatamente todos los ataques espirituales contra tu vida de oración. Que te equipe con autoridad divina para cancelar toda influencia demoníaca que intente sabotear tu comunicación íntima con Él. Que transforme cada sesión de intercesión en un encuentro poderoso que penetre los cielos y traiga respuestas sobrenaturales. Y que desde este día en adelante experimentes una dimensión de efectividad en la oración que sorprenda incluso tus propias expectativas, y que produzca testimonios tan poderosos de la realidad del poder divino que glorifiquen el nombre del Señor y fortalezcan la fe de todos los que escuchen sobre las victorias extraordinarias que Dios está obrando en tu vida como resultado de haber aprendido a pelear y ganar las batallas espirituales que determinan el éxito o el fracaso de toda vida de oración verdaderamente efectiva y transformadora.